presentando a la empresa. Nuestra empresa es Controles y Repuestos Industriales. Nosotros somos una empresa familiar que estamos dedicada al suministro, la instalación y el soporte de las marcas. Como vemos, nosotros tenemos varias marcas dentro de nuestras representaciones. Estamos midiendo las 4 variables principales, que son flujo, presión, temperatura y nivel. También vemos un poco la analítica y en este caso vamos a ver la variable de seguridad. Nosotros somos aplicables para plantas de tratamiento de agua, la industria textilera, papelera, farmacéutica, alimenticia, entre otras. Posteriormente a esto, la marca que estamos representando, la marca SUB, que en este caso lleva más de 90 años en el mercado y tiene diferentes puntos en todo el país. Donde tenemos la mayor fabricación de los discos de ruptura en grafito son en Estados Unidos, y la parte de los discos de metal y los portadiscos los tenemos en la planta que es Canadá. En Malasia y en Europa tenemos 2 oficinas que esas son las encargadas de tener el mayor soporte. ¿Para qué? Para que con estas 4 ubicaciones estratégicas tengamos mayor cobertura dentro de toda el área o todo el país. Bueno, vamos a comenzar a entrar a lo que van a ser los discos de ruptura. ¿Qué es un disco de ruptura? Un disco de ruptura es un dispositivo de seguridad que nos ayuda en el alivio de presión en los sistemas presurizados. Básicamente su función es garantizar el alivio de presión cuando en nuestro proceso tenemos un aumento de presión que puede llegar a puntos críticos, y esto va a poner, pues va a dañar o va a poner en riesgo la estabilidad y la integridad de nuestro proceso. Respecto a, todos los sistemas presurizados o tanques que sean diseñados bajo la especificación de ASME deben de tener un sistema de protección contra las sobrepresiones. Respecto a ASME, sección 8, división 1, nos dice que estos dispositivos pueden ser o discos de ruptura o válvulas de seguridad. Las válvulas de seguridad y los discos de ruptura físicamente son muy diferentes y su funcionamiento también. Sin embargo, ambos realizan la misma función, que es el alivio de presión. Si comparamos entre discos de ruptura y válvulas de presión, tenemos que los discos de ruptura tienen un costo mucho más bajo, principalmente cuando tenemos en nuestro proceso que utilizar materiales que son caros, como lo es el Hastelloy, el Monel. Son materiales muy caros y nos sale mucho más barato tener un disco de ruptura que una válvula. Esto también se aplica cuando tenemos válvulas con diámetros muy grandes. El disco de ruptura también es mucho más barato. Tenemos un alivio completo, una apertura completa. Cuando tenemos el alivio de presión, tiene mucha más, es más confiable, y al no tener partes en movimiento, el disco de ruptura pues es cero mantenimiento. ¿Cómo funcionan los discos de ruptura? Bueno, los discos de ruptura es un diafragma. Comúnmente son de 1 a 2 o hasta 3 capas de un material. Comúnmente es un metal, pero también los hay en grafito. La primera capa, o la capa inferior, es la que va a estar del lado del proceso. Es una lámina delgada. Puede ser ya sea de metal, o también podemos tener un plástico o un recubrimiento plástico, dependiendo de cuál sea el proceso. Y la capa superior es la que va a estar del lado atmosférico, y esta capa es mucho más gruesa. De esta va a ser la que se va a definir cuál es la presión con la que va a romper el disco. Cuando la presión del sistema comienza a subir, la primera capa comienza a empujar a la capa superior, la pone en tensión o en compresión. Una vez que se llega al punto de ruptura, pues la primera capa va a abrirse y va a permitir el alivio de presión. A continuación vamos a ver un video. En la parte se ve un indicador de presión. Lo tenemos con 3 colores: verde, amarillo y rojo. En el sistema comienza a entrar el fluido, pero tenemos también temperatura, entonces va a comenzar a generar vapores y gases que se van a empezar a acumular. Si se dan cuenta, en el indicador de presión está subiendo la presión. Ahorita en este punto, no sé si lo alcanzaron a ver, lo vamos a repetir, pero comienza a subir la presión. Vamos a ver que llega al punto rojo, que ya es un punto crítico. Entonces los gases y los vapores se van a acumular en la tubería.
a un punto del disco, sin embargo no se rompe hasta que llegue a la presión que necesitamos la ruptura. De esta forma, ya que se tenga el alivio, la presión en automático está bajando a un punto pues ya estable. ¿Por qué deberías usar un disco de ruptura? Puede ser una gran pregunta y la respuesta es muy simple. Vamos a ver por qué. Primero que nada, un disco de ruptura puede salvar vidas humanas, tanto a la planta como al medio ambiente. Tiene un alivio de presión instantáneo y no requiere mantenimiento. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna parte de movimiento. También vamos a proteger a la válvula de alivio contra corrosión y fugas. ¿Eso qué quiere decir? Que nos va a dar la seguridad de poder tener un dispositivo que nos va a ayudar a no tener un colapso dentro de una planta. También encontramos dentro de los discos de ruptura que tenemos costos bajos y una gran ventaja de ellos es que podemos tener materiales exóticos como el tantalum y el casterol. ¿Para qué tener un material exótico en estos procesos? Hay veces que los ambientes o el lugar donde se va a instalar el disco de ruptura van a ser muy peligrosos. Esto quiere decir que van a atacar a materiales muy convencionales y al atacar ese material puede ser que el disco de ruptura ya no pueda tener la función para la que fue diseñado. En las imágenes podemos ver diferentes tanques que por el no utilizar un disco de ruptura llegaron a tener el colapso al trabajar con un vacío muy grande y no tener un dispositivo que pueda aliviar esa presión y pueda permitir que el diseño del tanque pueda soportar la presión al que fue hecho. Por eso es muy importante que nosotros podamos colocar un dispositivo de seguridad como son los discos de ruptura. En la parte de abajo de la imagen podemos ver una planta en el que fue tanta la presión y al no tener un disco colapsó. Entonces totalmente lo que podemos generar si no tenemos este dispositivo de seguridad es que una planta pueda desaparecer totalmente por las presiones que se generan en estos tanques. ¿Dónde se utilizan los discos de ruptura? Tenemos tres tipos de instalaciones, de instalaciones para los discos de ruptura. Lo podemos tener como un alivio primario. En este tipo de alivio, el disco de ruptura es nuestro único dispositivo para el alivio de la presión. Respecto a ASME, el valor grabado de ruptura que tiene que tener el disco tiene que ser por debajo de la presión máxima que soporte el tanque. Esto es muy importante porque si lo ponemos más arriba, entonces no nos va a servir el dispositivo. La ventaja de tener un alivio primario es que tenemos bajo costo y aparte la respuesta es instantánea. En el caso, la desventaja también del alivio primario es que vamos a tener una ventilación una vez que se rompa el disco. Esta es una desventaja porque pues, vamos a tener que parar nuestro proceso para poder cambiar el disco. Cuando se suministran los discos de ruptura, comúnmente recomendamos que se compren con más de un lote de 2 a 3 piezas para que el cliente o el proceso se tenga un refaccionamiento. Una vez que rompa, pues ya tiene el disco, entonces nada más lo cambien. Si no, pues el tipo de fabricación de los discos de ruptura que se fabrican en Canadá, como comentó mi compañero, es aproximadamente 2 semanas, más el tiempo de envío, entonces pues ya estamos hablando de 3 o 4 semanas. Otra de las instalaciones es un alivio secundario. Tenemos una válvula de seguridad y un disco de ruptura. La válvula de seguridad es el alivio primario, es la que va a estar haciendo la función, y el disco de ruptura es como un complemento en dado caso de que la válvula esté tapada o que no haga bien su función. El disco de ruptura va a ser el que va a hacer la función del alivio. En este caso, en este tipo de arreglo, el disco de ruptura tiene que estar, la presión de apertura tiene que estar un poquito por arriba de lo que tiene la válvula, para evitar que los dos se abran al mismo tiempo. También tenemos un sistema en combinación o un sistema en serie. Tenemos un disco de ruptura, primero que es la que va a estar en contacto con el fluido, y después tenemos la válvula de seguridad. Este tipo de arreglos es muy común cuando tenemos fluidos corrosivos, por ejemplo en la industria química. Como lo comentaba antes, pues tener una válvula en Hastelloy o Brunel es muy caro, entonces se opta por tener un disco de ruptura en este material y la válvula en un material estándar, puede ser un acero inoxidable, y así tenemos un bajo costo, tenemos menos mantenimiento porque el disco de ruptura es el que está en contacto con el fluido, no la válvula. Otra de las aplicaciones es que en algunos procesos donde tenemos resinas se van acumulando en el disco de ruptura.
Si no lo tuviéramos, se van a acumular en el asiento de la válvula y esto pues, va a provocar que se atasque y no va a funcionar. Si tenemos el disco de ruptura, entonces se acumula en el disco, a él no le afecta que esté acumulado ahí las resinas y de todos modos sigue haciendo su misma función. ¿Cuáles son las industrias que manejan o utilizan discos de ruptura? Básicamente todo que tenga un tanque, una cisterna, un sistema presurizado va a tener un disco, va a tener que utilizar un disco de ruptura, principalmente cuando hay norma. Por mencionar algunas, tenemos plantas químicas, generación de energía, de uso de papel, elaboración de cerveza, procesos alimenticios. SUC maneja una línea de discos de ruptura que son como estándar, tienen ciertas características y ciertas limitantes, pero también maneja discos que están muy acorde a un proceso en específico. En las imágenes que vemos, por ejemplo, los que están en medio, que son como estos son en específico para la industria del plástico. Manejan mucha presión y son para las explotadoras. Tenemos discos sanitarios, que es el que está a un costado, y estos pues son como para la industria ya sea alimenticia o química. Y bueno, algunas de las características de los discos de ruptura. Una de las características primordiales de estos discos de ruptura es que varios son o contienen el soporte para vacío. Estos son especialmente para los que son de acción directa, es decir, a los que rompen a una presión positiva. Podemos observar que dentro de los discos tenemos unos pequeños barrenos en el que le va a ayudar a que el disco no rompa una presión negativa. Lo podemos encontrar en barrenos, también lo podemos encontrar al disco por la parte de atrás con unas pequeñas muestras. Con estas muestras, ¿qué vamos a garantizar? Vamos a garantizar que igualmente al tener una presión a la inversa no genera una ruptura. Y por último también tenemos discos de ruptura que tienen un anillo, es decir, son un poco más robustos y son para procesos iguales que pueden ser muy corrosivos, ¿vale? Después de esto nos encontramos nuevamente que para estos discos de ruptura tenemos varios más materiales, como son el grafito, el acero inoxidable P16, el teflón, los materiales exóticos como el monel, el Hastelloceil, el inconel, el tantalum. También tenemos dos interruptores de ruptura. Estos interruptores de ruptura son como los que se muestran donde se ve el disco con la parte anaranjada del empaque. Este interruptor de ruptura lo que nos va a indicar es cuando el disco rompió, es decir, si estamos en un proceso y nosotros no vamos a poder estar verificando si ese disco ya está roto o no está roto, vamos a través de este interruptor de ruptura poner hacia unas torretas y las torretas te van a indicar de una manera más visual que tu instrumento ya fue activado. También contamos con liner. Los liner son unas pequeñas capas de plástico o pueden ser de teflón que te ayudan también para la corrosión en algunos discos. También podemos tener, como lo muestra, una pequeña capa o un revestimiento que te va a generar que no tengas la corrosión de tus materiales que a veces pueden ser tan agresivos en tu proceso. También tenemos un rango de manufacturas. En este rango de manufactura cero lo podemos garantizar si es que el cliente lo requiere. Hay muchos procesos que son tan estrictos que lo necesitan para poder funcionar adecuadamente. También una de las observaciones que podemos hacer nosotros para las personas que cotizan los discos de ruptura es que los discos de ruptura nosotros convenimos mejor comprar por lotes. ¿Por qué por lotes? No sé, una cantidad de 6, 7 piezas. Porque al tener nosotros el diseño de estos discos vamos a generar pruebas destructivas. En las pruebas destructivas vamos a estar activando los discos a la presión de diseño que estamos haciendo para garantizar que el disco realmente funcione. Entonces, al tener más discos vamos a poder, el gasto lo vamos a poder dividir entre los demás discos. Es decir, si yo voy a comprar una pieza, me va a salir mucho más cara que comprar una de 7 piezas. Eso es en cuestión a costos. En cuestión a proceso, si yo veo que ya mi disco ha sido activado y ya no voy a tener ese dispositivo de seguridad en mi planta, voy a poder tener la facilidad de utilizar otro disco de mi mismo lote y colocarlo en el proceso, para que en este punto ya vuelva a generar la seguridad que necesito. También tenemos otra característica, que los discos de ruptura pueden ser fragmentables o no fragmentables. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los discos son fragmentables, totalmente el disco en su totalidad se desprende, entonces se va al aire, vamos a decirlo que va a ser un volátil.
Pero si tenemos, después del disco de ruptura, tenemos un proceso que sea alimenticio, esto nos va a generar problemas en la inocuidad del producto. Es decir, que si yo voy a romper mi disco y voy a el desperdicio del disco que va a romper, lo mando hacia el proceso, me va a generar una desviación de mi producto y eso me va a generar una alteración dentro de mi proceso y me va a generar más problemáticas. También tenemos que estos discos son de una variación de hasta un 85% a la presión de ruptura a las que están diseñados. También para tener en consideración esto y para ser más claros, cuando queramos o solicitamos un disco de ruptura, tenemos que indicar si necesitamos un diseño acorde a un estándar ASME, la sección 8. En los videos podemos ver lo que les explicaba. Este disco de ruptura es totalmente fragmentable. Al momento de que se rompe, totalmente el disco se desprende hacia el exterior. Esto va a generar problemas a cualquier lado si va hacia un proceso o, de igual manera, si va hacia el medio ambiente, va a ser un agente contaminante. En el siguiente video vamos a ver un disco de ruptura que no es fragmentable. Este disco, al no ser fragmentable, simplemente se va a abrir porque el disco está diseñado con unas pequeñas ranuras, y estas ranuras lo que les va a permitir es que el disco pueda fragmentar y pueda abrirse solamente sin desprender ninguna tapa de metal que tenga, ya sea metal o sea grafito, en cualquiera de la presentación que vamos a estar aplicando este disco. También tenemos la instalación entre bridas. Esta instalación de los discos de ruptura puede ser para discos que sean ya sea de asiento plano o de ángulo de 30 grados. En esta instalación de las bridas podemos generar unos diferentes, con la utilización de diferentes soportes que posteriormente les voy a explicar. ¿Cómo se clasifican los discos de ruptura? Tenemos básicamente dos modelos, que es acción directa, cómo se clasifican respecto a su funcionamiento. Tenemos acción directa, acción inversa, y en el caso de los discos de grafito, esto es más por el material. La acción directa tenemos un lado cóncavo, de este lado va a ir la presión o el proceso y va a ir hacia el exterior. En la acción inversa tenemos el lado convexo del lado del proceso y este se conoce como compresión. El de acción directa se conoce como convección. Los dos tienen las mismas características, tenemos de 1 a 3 capas. Sub maneja, estos son 5 modelos para discos de acción directa. Tenemos el disco PB y D, los dos tienen una 130 grados, que había comentado mi compañero. El disco FAX y FAC tienen un disco asiento plano, perdón. Pero, ¿cuál es la diferencia entre tener un asiento plano y tener un asiento a 30 grados? El asiento a 30 grados reduce fugas y aumenta un poco la estabilidad al colocarlo o al instalarlo. Pero, sin embargo, un asiento plano te va a garantizar el 100% de electricidad en tu proceso como tú lo instales. Entonces, es como una mejora que tiene al utilizar el asiento plano. Todos los modelos depende, hay algunos modelos que tienen pues más capacidad en cuanto a diámetros. Por ejemplo, de todos estos, el PB soporta, bueno, lo puedes utilizar en tuberías de hasta 24 pulgadas, mientras que el FAX y el FAC se limita a 12 pulgadas. Una de las características de estos modelos es el ARD. Como ven, pues tienen pares ya definidos, son distintas magnéticas, pero también una particularidad que tiene este modelo es que es bidireccional. ¿Esto qué quiere decir? Va a romper a presión positiva, pero también va a romper a presión negativa. De hecho, tiene la opción de que se rompa a presión negativa y positiva con el mismo valor, pero también puede estar calibrando la presión positiva para un valor y la presión negativa para otro. Los modelos de acción inversa que maneja SUB. En este caso, por ejemplo, los AR4 y el AR8 y el ARX tienen casi las mismas características, pero el primero, el AR4, su característica es que es para presiones bajas. Lo puedes utilizar para hasta 40 libras. El AR8 soporta hasta 1000 libras y el ARX hasta 1400 libras.
de grabado de presión de ruptura. Pero el ARX solo lo podemos utilizar para gas. Todos los anteriores han sido para líquido para gas. Estos modelos son no fragmentables. Mi compañero les comentaba que tienen una especie de ranuras. En los anteriores, en los de acción inversa, sí se veía que tenían ranuras en diferentes puntos. Pero en este no vemos ninguna ranura. ¿Cuál es la diferencia? Estos tienen algunos otros, para no utilizar portadiscos con cuchillas que antes se utilizaban, ahora vienen estos modelos. De hecho se ven algunas agrupaciones en los discos que ayudan a que cuando ya se vaya a llegar a la función de ruptura, le ayude a romper el disco. Entonces ya no se necesitan los portadiscos con las cuchillas, ¿no? Los otros modelos, estos modelos solo llegan hasta 8 pulgadas. De todos estos, el modelo URA es el que puede llegar hasta 44 pulgadas, entonces es el que tiene un alcance mucho más grande. También SUB maneja una línea de discos especiales, como les he comentado. Están más orientados en específico para algunos procesos. En este caso vemos el primer modelo, que es el ZBAC. Este modelo es para ultra baja presión. De hecho, los rangos se manejan en pulgadas de agua. Ya trae un soporte para vacío y fluido. Y también maneja, por ejemplo, los de extrusión. Estos son específicos para extrusadoras que se manejan en la industria de plásticos los sintéticos. Las conexiones van de 1/8 hasta 1/4, o sea, realmente son pequeños. Como les comentaba, aquí tenemos un tornillo. Pero este disco de ruptura, en los anteriores hablábamos que soportaban 1400 libras máximo. Este disco de ruptura maneja de 1000 hasta 15.000 libras, entonces es mucho más grande. Los discos sanitarios se ocupan en la industria alimenticia o farmacéutica. De hecho, estos se colocan entre férulas CLAM. Esto nos ayuda, bueno, las CLAM es algo que se ocupa mucho en la industria sanitaria. Pueden tener empaques de teflón y también son en acero inoxidable. En la parte de abajo tenemos dos tipos de discos, un AC y un TCP. Estos son para los tanques cisterna, que se ocupan en el transporte cuando transportas combustible o los gases como oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Comúnmente cuando se transportan, se transportan de manera comprimida. Entonces aquí es donde tenemos que utilizar este tipo de discos. Posteriormente también tenemos los discos de grafito. En esos discos de grafito podemos ver cómo está el duplex. Por ejemplo, en el disco lo que tiene el duplex es que hace que ese mismo disco de ruptura, nada más que en sus capas tiene una pequeña adherencia de teflón. Esto igual para poder tener un mayor cuidado en los ambientes que son altamente oxidantes. De hecho, como tal, los discos de grafito son para procesos que son altamente oxidantes y que están oscilando en los 200 a 300 grados de temperatura. Por ello es la especialidad o la diversidad de estos discos que son en grafito. También tenemos para tipo soporte de unión, en ese tenemos el disco pequeño y ahí nada más se instala en la parte del medio y igual como comentaba, es un poco parecido a lo de las extrusadoras, tienen más soporte a la presión. Tenemos los que son los insulados igual tienen empaques, aparte de su recubrimiento como en el duplex de teflón, tienen empaques que también pueden ayudar a evitar la corrosión en esos procesos que son un poco más agresivos. Y el convencional o el que más utilizamos es el disco de grafito del mono. Ese por lo regular es uno de los que tiene mayores adecuaciones para la industria en las que manejamos. Bueno, como tal nosotros sabemos que para tener una buena competencia contra nuestras demás empresas tenemos que tener un área especial. ¿Esto cuál es? SUCLA nombra como la de soluciones soldadas. Las soluciones soldadas son aquellas que las industrias no pueden encontrar con cualquier otra fabricación. Ellos hacen y mandan sus diseños y SUC se encarga de hacer el desarrollo de estos diseños. Generan el desarrollo de estos diseños, hacen las pruebas para poder garantizar que los discos de ruptura van a estar rompiendo a las presiones que están indicando. También los podemos encontrar en diferentes conexiones, ya no nada más tenemos conexiones sanitarias o conexiones tipo NPT,
ya podemos tener otras tipo de conexiones que se puedan ajustar más a la industria. Una de las mayores aplicaciones que tiene SUC en este ramo de estas soluciones soldadas son en la industria aeroespacial. De hecho, tiene varios instalados en discos de ruptura en la NASA. Seguimos ahora con lo que son los portadiscos. Para poder colocar el disco de ruptura, como ya lo había mencionado mi compañera, tenemos que tener unos portadiscos. Los que vemos del lado derecho son los portadiscos que son de tipo inserto. Estos de tipo inserto tienen dos modalidades. Tenemos los que son de asiento plano y a 130 grados. Esos van a tener un pequeño clip ajustador. Este clip lo que nos va a ayudar es a montar el disco de ruptura, ponerle la contracara y garantizar que al momento de colocarlo nosotros no va a tener algún movimiento y va a poder cerrar herméticamente. Por el contrario, los del lado izquierdo no tienen el clip, son de pretorque. Estos de pretorque tienen unos tornillos en la parte de arriba. Se coloca el disco de ruptura, ya sea de asiento plano de 30 grados, se coloca, se les va a dar un pretorque como lo indica el portadiscos y lo vamos a colocar igual entre orillas. Algunos de estos portadiscos tienen la modalidad de tener en la parte posterior un manómetro. Este manómetro va a tener una aguja de arrastre para que nosotros podamos saber en qué presión fue donde rompió el disco de ruptura y también tener en cuenta de que este disco ya fue roto. En este caso, si nos vamos a colocar un interruptor, podemos tener como un registro de este manómetro. Como también lo comentaba mi compañera, tenemos unas cuchillas. Estas cuchillas anteriormente se usaban para los discos de ruptura que tenían varias capas. A veces lo que pasaba es que los discos de ruptura, al tener demasiadas capas de su material, podían no romper a la capacidad que se necesitaba. Entonces se optaba por tener, antes de las ranuras, se optaba por poner unas cuchillas, se ponían del lado contrario del disco de ruptura y cuando llegaban a tocar la punta afilada de la cuchilla, podía tener todo el grado de desfogue del disco de ruptura. También tenemos los portadiscos que son de tipo unión, que son los de tipo tornillo que les comentaba. Estos igual van montados en el piso con cuerda NPT y tienen mayor capacidad para presiones más altas. Vamos a ver un video. En este caso, los anteriores rompieron por gas. Aquí tenemos uno donde está rompiendo por líquido. Y vemos cómo aquí no se tiene un indicador de presión, pero sí considera la presión de ruptura, la presión. Entonces, en el siguiente video vamos a ver un video donde se va a romper el grafito. Está calibrado para 50 libras, entonces cuando llegue a las 50 libras va a romper el disco. En este caso, los anteriores que hemos visto de metálicos, pues si es fragmentable, se va a destruir completamente, y si no es fragmentable, pues va solo a fragmentar. En este caso, tienen dos diámetros, entonces destruye completamente el del medio y se quedan los planos. ¿Qué necesitamos para una aplicación nueva? Cuando necesitamos una aplicación nueva, el proceso para el diseño o para la definición del disco de ruptura necesita muchos datos. El primero es saber el diámetro de la tubería donde lo vamos a instalar, que ya tenga como definido cuál es el lugar. El tipo de brida, ya sea que pueda ser la clase 650, 300, las libras, los siguientes estándar. La presión máxima de operación del tanque, eso es muy importante porque, como les comentaba, los discos de ruptura no pueden estar diseñados para estar por arriba de esta presión, si no, no tendrían la función que necesitamos para que nos proteja nuestro proceso. Esta presión máxima de operación del tanque, todos los tanques que sean para procesos presurizados, lo tienen que tener grabado en una placa. También tenemos la presión de operación, es diferente esta porque depende del proceso cuál es la presión de operación. Todos y cada uno de los discos que maneja SUC tienen o marcan un disco seguro, con un rango seguro de operación. Entonces, ese se marca en porcentaje, el más bajo va desde 50 hasta 90%. Si tu proceso está muy pegado a la presión de apertura del disco, a la presión de ruptura del disco,
lo que va a hacer es que se va a fatigar. Entonces, en una constante fatiga, pues se va a tener un poco de, ya no va a tener el mismo funcionamiento. Entonces, también es importante que nos cuenta esto. ¿Cuál es la presión de operación y cuál es la presión máxima? La presión también es otra la presión de ruptura. ¿Cuál es el valor que necesitamos en nuestro proceso para tener la precaución de que no suceda una explosión? La temperatura de ruptura, el estado de líquido, ya sea por líquido o por gas. Como ya vimos, no todos los modelos se aplican para las dos fases, entonces es importante definir cuál es para definir un modelo. El fluido en la línea, esto va un poco más orientado a qué tipo de fluido es. De ahí tenemos a saber el estado, pero también la compatibilidad de los materiales. También el cliente tiene que definir los materiales del disco. Tiene que definir el material de la capa inferior, que es la que está en contacto con el fluido. Tiene que definir el material de la capa superior, que va a estar atmosférico. En algunos procesos, el lado atmosférico también es corrosivo. Entonces, ahí también tendríamos que definir cuál es el material más adecuado para el disco. También se puede definir, pues, en definitiva, alguna de las características que yo mencionaba, como los y Weiger. Y también es importante definir el tipo de montaje, si va a ser con un cortadiscos, dependiendo del modelo, o si lo necesitan con montaje entre bridas. Una de las ventajas del montaje entre bridas es que el disco, pues, también es caro, dependiendo del material en que se fabrique. Entonces, si elegimos un disco que sea entre bridas, estamos disminuyendo mucho más el costo de la. Tenemos que definir, en caso de que se necesite el cortadiscos, la altura que tenemos disponible para instalarlo y el material. Otra cosa es si podemos, o en el proceso acepta la participación o no, si el proceso es estático o cíclico, si tenemos presencia de vacío o una contrapresión, estamos con una presión positiva y negativa, o solo necesitamos un soporte para vacío, y también si necesitamos un estándar de manufactura. Esto es, si necesitamos el lastre, no podemos entregar un disco y después que nos pidan que cumpla con algún estándar o que tenga un certificado. Esto va desde fabricación, porque su fabricación es diferente. El lote y serie del disco, esto es muy importante cuando es refaccionamiento. Algo que pasa con los discos de ruptura es que se graba una presión de ruptura cuando la planta hace las calibraciones en su laboratorio. Va a grabar una presión de ruptura, pero esa presión de ruptura tiene una tolerancia respecto a ASME es del 5%. Esto es, si yo tengo un disco que grabé a 100 libras, puede romper de 95 hasta 105. Esto es muy importante porque cuando tú refaccionas, si en planta lo grabaron a 102, entonces el siguiente refaccionamiento puede estar de 102, pero entonces de 108 hasta 112. Entonces así vas a ir aumentando la presión hasta que llegue un punto en el que tu disco pues ya está muy por arriba de la presión que necesitas en tu proceso y pues ya no funciona. Antes de que rompa el disco, pues también ya explotó la conexión. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Pueden poner sus preguntas en el chat y aquí las respondemos. Entonces, que si no hay preguntas, puede ser que no hay preguntas. Bueno, Aquí hay una. ¿Cuáles son sus principales clientes en la República? Bueno, de las principales industrias que tenemos, como de Sirene, Ukifa, digamos también Sicor.
Bueno, es que nada más son por mencionar algunas, pero por lo regular, en donde más aplicamos son en las de plásticos y en las farmacias. Que adquieren discos de ruptura. Ya, no sé si me lo comentó. Estamos identificados. Parece ser que no hay más preguntas. Bueno, pues esto fue todo por nuestra parte. Fue a grandes rasgos las características que tienen los discos de ruptura. Sin embargo, pues les invitamos a que van a poder encontrar los demás instrumentos que realizamos, más información respecto a discos de ruptura. Realmente es un dispositivo que se ocupa mucho en la industria y bueno, pues la ventaja de Zoom, como ya lo había comentado mi compañero, es que nos adaptamos a, ya sea que a sus necesidades, ya sea que tengan un disco de otra marca, nos podemos adaptar a él o para aplicaciones nuevas. Les dejo nuestra página de internet es www.sasa.mx. También nos pueden encontrar en Facebook y en LinkedIn como Controles y Repuestos Industriales. Y también tenemos un canal de YouTube. Nos encuentran como Sasa, Controles y Repuestos Industriales. Y bueno, en este canal también subimos algunos videos respecto a los instrumentos que manejamos. Damos las gracias a la ISA por invitarnos un día más. Para nosotros es un placer estar aquí y compartirles un poco de los conocimientos que hemos adquirido. Muchas gracias por tomar el tiempo de con nosotros este día. Muchas gracias por su participación. Y los esperamos a todos en el siguiente webinar de CRISA a las 4. Y vamos a Muchas hablar gracias. de errores electromagnéticos, entonces también interesante. En la pantalla van a ver nuestros correos, nuestra página. Si hay cualquier duda, cualquier pregunta que adicional a este webinar que no les haya quedado clara, ahí aparte, ahí están apareciendo los números de teléfono, el correo donde se puede dirigir y con gusto vamos a atender cualquier requerimiento, cualquier duda que tengan. Gracias, hasta luego.